Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium. Y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar el gancho de crochet recomendado. Este es un gancho de crochet de 3 milímetros, cinta métrica, aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos entonces haciendo el granny. Para ello hacemos el anillo mágico. En el anillo mágico colocamos la hebra corta sobre la palma de la mano, le damos vuelta, hacemos acá una X, giramos, pasamos el ganchillo por debajo, traemos la hebra que está en la parte de atrás. Esto lo sujetamos, retiramos los dedos. Con la hebra que vamos a tejer, hacemos la primera cadenita para sujetar nuestro anillo y me queda así. Ahora ya puedo desenredar esta hebra y vamos a cerrar un poquito el anillo para poder trabajar mejor dentro de él. Y bien, aquí ya tenemos nuestro anillo mágico, ¿sí? Para comenzar esta primera vuelta vamos a hacer dentro del anillo mágico 12 puntos altos. Entonces ya tenemos la primera cadenita, hacemos la segunda y la tercera cadena. Estas 3 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto enlazamos dentro del anillo, traemos hebra. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, paso por 2, ¿sí? Ya llevo 2 puntos altos, repito nuevamente, enlazamos dentro del anillo, traemos hebra, me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. Ya llevo 3 puntos altos, sigo repitiendo hasta tener 12 puntos altos. 11 y hago el punto alto número 12. ¿Sí? De esta manera tengo los 12 puntos altos dentro del anillo. Para cerrar el anillo tiramos de esta hebra, de la hebra corta, la apretamos bien, de esta manera me queda el anillo. Ahora, para cerrar esta primera vuelta recordamos que tomamos altura con 3 cadenitas, ¿sí? La primera está aquí abajo apretadita, 1, 2 y 3. Aquí en la tercera atravesamos el crochet, traemos hebra y hacemos el punto deslizado. Bien, de esta manera tenemos la primera vuelta, que son 12 puntos altos dentro del anillo mágico. Ahora, como voy a hacer el cambio de color, voy a cortar esta hebra. Para cortarla hago una cadenita, saco un poquito larga. Siempre saco un poquito larga esta hebra para luego poder ocultarla. Cortamos, esta hebra la retiramos, ajustamos y de esta manera tenemos la primera vuelta, ¿sí? Ahora tomamos el siguiente color, con el siguiente color hacemos el nudo deslizado. Siempre dejamos acá esta hebra un poquito larga también para poderla ocultar. Y acá en la primera vuelta, entonces, aquí podemos buscar un punto cualquiera, ¿sí? Yo voy a atravesar el crochet en este, que es el último punto. Paso el nudo deslizado, lo traigo hacia el frente, aquí ajusto y bien, ya estamos así. Para comenzar entonces vamos a realizar 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a realizar 5 puntos altos dobles, ¿sí? Estas 4 cadenitas ya me cuentan como el primero. Entonces para hacer el segundo enlazamos una, en el punto alto doble enlazamos 2 veces y allí mismo donde acabamos de hacer las cadenitas atravesamos nuevamente el crochet, nos aseguramos de ir atrapando la hebra, traemos hilo, en el punto alto doble ahora tengo 4 hebras sobre el gancho de crochet, enlazo, paso 2, enlazo, paso 2, enlazo, paso 2, ¿sí?
Ya tengo el segundo punto alto doble, repito nuevamente, enlazo una, enlazo 2 veces, allí mismo atravieso el crochet, traigo la hebra, en el punto alto doble me quedan 4 aros, atravieso 2, 2 y 2, ¿sí? Ya llevo 3 puntos altos doble, sigo repitiendo hasta tener 5, entonces enlazo 2 veces. Una vez que ya tenga los 5 puntos altos dobles, 1, 2, 3, 4 y 5, porque las 4 cadenitas contamos como el primero, vamos a realizar un punto puff, ¿sí? En esta oportunidad, para hacer el punto puff, entonces retiramos la aguja. Fíjense que estoy sacando un poquito de hebra, retiro la aguja, busco acá el primer puntito disponible, me traigo esta hebra y la atravieso por allí. Aprieto bien, así ya hice el primer punto puff y hago 2 cadenitas, ¿sí? Repito nuevamente, vamos a pasar al punto siguiente, enlazo una, enlazo 2 veces, vamos a ir ocultando estas hebras a medida que vamos tejiendo, ¿sí? Las vamos a ir trayendo así, las vamos a ir atrapando cada vez que vamos tejiendo cada punto. Entonces, enlazo 2 veces, aquí en el segundo punto, fíjense, aquí está el segundo puntito, lo atravieso, junto las 2 hebras, traigo hilo, me quedan los 4 aros, vuelvo a repetir 5 puntos altos dobles, 2, 2 y 2, llevo el primero y el quinto punto alto doble, ¿sí? Retiro el crochet, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Acá en el primero atravieso la aguja, me traigo la hebra con la que estoy tejiendo, la atravieso hacia acá, ajusto, ajusto y hago 2 cadenitas. Y esto es lo que vamos a repetir en esta segunda vuelta. Vamos a hacer un punto puff en cada uno de los puntos que acabamos de tejer. Al final vamos a tener que tener 12 puntos puff, ¿sí? De esta manera creamos cada pétalo. Entonces seguimos repitiendo, enlazamos 2 veces, en el punto siguiente atravesamos 2, 2 y 2. Ya tenemos el primer punto alto doble. Ya llevo 11 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y al final me tiene que quedar el último puntito disponible para hacer el último pétalo, ¿sí? Entonces allí, fíjense, en el último punto, hacemos el pétalo número 12. Y para finalizar esta segunda vuelta, entonces hacemos las últimas 2 cadenitas, 1 y 2. Y buscamos acá en el primer pétalo, en la parte de atrás, fíjense acá, se me hace como un agujerito. Fíjense, este es el primer pétalo que hicimos. Aquí están las cadenas y aquí en la parte de atrás tenemos como un agujerito. Aquí en este agujerito pasamos el crochet y hacemos el punto deslizado, ¿sí? De esta manera cerramos la segunda vuelta. Como voy a hacer el cambio de color, para cortar esta hebra, hago una cadenita, saco un poquito larga para ocultar y de esta manera tengo la segunda vuelta, la vuelta de los pétalos. Fíjense que ya tenemos nuestra flor. Ahora aquí en la parte de atrás, las 2 hebras que nos trajimos, que íbamos tejiendo, ya las podemos cortar. Estas las cortamos a ras y bien. Esta no, porque ahorita la ocultamos con la agujita lanera, ¿sí? Nos falta ocultar un poquito. Entonces, para comenzar la tercera vuelta de este granny, tomamos el siguiente color. En mi caso, este que es el color principal del top. Y al igual que la vez anterior, hacemos el nudo deslizado. Y acá, en los pétalos, en las cadenas, fíjense, entre los pétalos tenemos la separación que hicimos con las 2 cadenitas, ¿verdad? Entonces buscamos cualquier agujerito, fíjense, atravesamos allí el crochet entre los 2 pétalos, donde están las 2 cadenitas, atravesamos el crochet, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y acá tejemos 3 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto.
¿sí? Como este es un granny, vamos a hacer un cuadrito. Entonces, para hacer un cuadro tenemos que hacer las 4 esquinas. Comenzamos realizando la primera esquina. Para hacer una esquina, entonces, tenemos que tener 3 puntos altos. Ya tenemos las 3 cadenitas que me cuentan como el primero. Allí mismo, en ese agujerito, hago el segundo punto alto. Hago el tercer punto alto. Luego de los 3 puntos altos, entonces para completar esta primera esquina, hacemos 2 cadenas y volvemos y tejemos allí mismo dentro de ese agujerito 3 puntos altos más. Y 3. De esta manera ya tenemos la primera esquina. Ahora pasamos al agujerito siguiente donde tenemos las cadenitas siguientes. Recuerden que estas hebritas las vamos a ir ocultando cuando no las vayamos encontrando. ¿Sí? Entonces, para pasar al agujerito siguiente hacemos solo una cadenita y en el agujerito siguiente vamos a tejer un grupo de 3 puntos altos y 3 puntos altos. Pasamos al agujerito siguiente tejiendo nuevamente otro grupo de 3 puntos altos. Hacemos cadena de separación, enlazamos y en el agujerito siguiente, fíjense que me estoy trayendo las 2 hebras, tejemos el grupo de 3 puntos altos y 3, ¿sí? Cuando ya tenemos 2 grupos de 3 puntos altos, tenemos que repetir la siguiente esquina. Para hacer la siguiente esquina, hacemos una cadenita de separación y en el agujerito siguiente repetimos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos para completar la esquina. Entonces, allí mismo, en ese agujerito, ya tengo la segunda esquina, fíjense, tengo una, tengo la segunda. Ahora vamos a repetir esto que acabamos de hacer hasta tener 2 grupos de 3 puntos altos separados de una cadenita. Entonces, en el agujerito siguiente hacemos una cadena de separación y tejemos allí un grupo de 3 puntos altos. Ya llevo el primer grupo, hago una cadena, paso al agujerito siguiente y allí hago otro grupo de 3 puntos altos. 3. Ya tengo los 2 grupos de 3 puntos altos. Ahora me corresponde realizar la tercera esquina, ¿sí? En este agujerito entonces hago la cadena de separación y repito 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en este agujerito. Luego hago 2 grupos de 3 puntos altos, la siguiente esquina, los últimos 2 grupos de 3 puntos altos y finalizamos acá cerrando esta tercera vuelta, ¿sí? Seguimos repitiendo entonces hasta llegar acá y tener la tercera y la cuarta esquina de este lado. Y aquí ya estoy finalizando el último bloque de 3 puntos altos, fíjense, se ve así. Y para cerrar esta tercera vuelta entonces hacemos la cadenita de separación y buscamos acá. Recuerden que tenemos 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí en este puntito, fíjense, hacemos el punto deslizado y de esta manera cerramos la tercera vuelta. Fíjense que ya tenemos un cuadrito, ya hicimos las 4 esquinas. Ahora para hacer la última vuelta de este granny, tenemos que deslizarnos hasta llegar acá a la esquina, ¿sí? Aquí ya hicimos punto deslizado en este puntito, hacemos el segundo punto deslizado y para llegar a la esquina en el agujerito traemos hebra y hacemos un tercer punto deslizado, ¿sí? De esta manera llegamos a la esquina. Entonces, para tejer esta cuarta vuelta, que va a ser la cuarta y la última vuelta para completar el granny, como estamos sobre una esquina, vamos a hacer otra esquina. Cuando nos encontremos la esquina, hacemos una esquina sobre una esquina. Entonces, para hacer la primera, hacemos 3 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y completo. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más para completar la esquina allí mismo. De esta manera ya he completado la primera esquina. Ahora hacemos una cadenita de separación, entonces enlazamos y allí en el agujerito ya llevo el primer bloque, hago una cadena de separación, enlazo, paso al agujerito siguiente, repito, bloque de 3 puntos altos, cadena de separación, paso al agujerito siguiente y repito, bloque de 3 puntos altos.
y 3. Ahora, entre esquina y esquina vamos a tener 3 bloques de 3 puntos altos, ¿sí? Aquí ya llegué a la segunda esquina y como les dije hace un momento, repetimos esquina sobre esquina. Entonces, como siempre, hacemos la cadenita de separación y aquí en el centro del agujerito repetimos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más para completar la esquina. De esta manera, fíjense, ya tengo la primera y la segunda esquina. Seguimos repitiendo una cadenita de separación y hacemos bloque de 3 puntos altos en cada agujerito y esquina sobre esquina. Vamos a repetir lo mismo hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá, ¿sí? Y aquí ya estoy finalizando la vuelta. Fíjense, completo el último bloque de 3 puntos altos. Hago una cadenita de separación y para cerrar la vuelta, aquí en este primer puntito, traemos hebra, hacemos el punto deslizado, hacemos una cadenita para cortar esta hebra, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y de esta manera tenemos nuestro granny. Fíjense, así se ve. Ahora, para saber cuántos grannies vamos a realizar, ¿sí? Ya tenemos el primero, entonces para medirlo, lo estiramos así bien y lo medimos, pero esto tiene que estar así bien estiradito, ¿sí? Bien alineadito. Entonces, este granny mide desde acá hasta acá 9 centímetros. ¿Sí? Ya tengo mi primer granny que mide 9 centímetros. Para saber cuántos grannies vamos a realizar entonces, vamos a tomar la medida del contorno del busto. En mi caso, la medida del contorno del busto, yo voy a hacer una talla bien pequeñita y la medida del contorno del busto son 87 centímetros. A estos 87 centímetros, todas las tallas les vamos a restar 20 centímetros. ¿Sí? Ya luego les enseño por qué vamos a restar 20 centímetros. Entonces tengo 67 centímetros en total. Y estos 67 centímetros lo vamos a medir entre el ancho que nos dio cada granny. Entonces tenemos 67 entre 9, tengo 7.4. O sea que yo voy a realizar 7 grannies, ¿sí? Si me hubiese pasado 7.5, 7.6, realizo 8 grannies. Pero vamos a realizar 7 grannies en este caso para la talla que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, como yo voy a hacer 2 filas en el top de grannies, los grannies me van a quedar una fila acá, la otra fila acá. Voy a tener de ancho 18 centímetros y como para una fila son 7 grannies, ¿sí? Entonces 7 por 2 filas serían 14 grannies. Voy a realizar un total de 14 grannies para cubrir la parte principal de este top. De todas maneras, si ustedes no lo están realizando para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. Bien, entonces, antes de hacer el segundo granny, a mí siempre me gusta ir ocultando estas hebras para después, porque después es muy tedioso tener muchas hebritas por allí. Entonces, estas 2 hebras que me traje, que venía tejiendo hasta acá, simplemente las corto. Y estas, que son las que me sobraron, que tengo acá, enhebro mi agujita lanera y la voy a aprovechar de ocultar de una vez. Entonces, comienzo a ocultar acá en la parte de atrás. Voy pasando la hebra, esta la ajusto bien en punto suficiente, fíjense. Voy a ir ocultando en varias puntadas. Cuando ya la haya pasado por punto suficiente, ya puedo cortar esta hebra. Repito lo mismo con esta, ocultándolo en algunos puntos y cortando. Y listo, una vez que ya he ocultado las hebras, ya tengo mi granny. Ahora sí, voy a realizar en mi caso los 14 grannies que necesito para la talla que estoy realizando. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos la cantidad de grannies que necesitamos listas, vamos a proceder a bloquearlos. Este proceso de bloqueo es un proceso muy sencillo y lo que nos va a permitir es que nuestro granny tome la forma que queremos, ¿sí? Que nos quede bien rectecito, para que al momento en que comencemos a unirlos todos, esto nos vaya a quedar, los bordes principalmente, nos queden lo más prolijos posibles, ¿sí? Entonces, para bloquearlos, solo vamos a necesitar
agua. Yo tengo aquí un atomizador, este lo estoy reciclando, en realidad esto era de un limpiador de vidrios, me parece. Entonces tomé la botellita, la llené con agua y también vamos a necesitar alfileres, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer sobre el mueble, sobre una toalla, sobre cualquier superficie que deseen, ¿sí? Existen unas tablitas que son ideales para bloquear. Aquí les estoy dejando la foto, pero yo no la tengo. Yo lo que tengo es una toalla que coloqué acá en la parte de abajo, una toalla, y esta es la telita de peluche que yo por lo general uso. La coloqué al revés. Y para comenzar este proceso de bloqueo, entonces tomamos nuestro granny, vamos a ir tomando uno a uno, lo humedecemos con nuestro atomizador, lo humedecemos un poco. No tiene que quedar completamente empapado, pero sí debe quedar un poquito húmedo. Una vez que lo humedecemos, entonces lo ubicamos. Voy a colocarlo aquí para que vean mejor. Lo colocamos en la manera como debería de ir. Tomamos un alfiler y acá en la primera esquinita lo atravesamos, estiramos. Lo que queremos es que él, cuando seque, quede la forma y que quede lo más recto posible. Estiramos, colocamos el siguiente alfiler y hacemos lo mismo con las 4 puntitas. Una vez que lo tengamos listo, hacemos lo mismo con todos los grannies y una vez que los tengamos todos listos, se ven de esta manera. Entonces, ahora vamos a dejarlos secar, por supuesto, porque ellos están húmedos. Esto puede ser un par de horas o de un día para otro, ¿sí? Entonces, cuando los tengamos sequitos, volvemos para comenzar a hacer las uniones. Y una vez que ya están secos, retiramos los alfileres y de esta manera queda el granny. Fíjense que se ve bien recto. Los retiramos todos. Y bien, chicos, entonces una vez que tenemos nuestro granny ya bloqueado, aquí les quiero enseñar, fíjense, este granny es el que acabamos de bloquear y este es uno que hice y que no bloqueé, ¿sí? Simplemente para enseñarles la diferencia. Fíjense cómo este inclusive pareciera que se ve un poquito más grande, pero no, es exactamente lo mismo, lo único que este, al estar bloqueado, pues queda más estiradito, queda más plano que este en este caso, fíjense, ¿sí? Pero si lo medimos, sigo teniendo los 9 centímetros que me corresponden en cada granny. Y bien, chicos, entonces para comenzar a unir nuestros grannies, lo primero que vamos a hacer es buscar la terminación, ¿sí? Donde hicimos el corte, acá. Nos damos cuenta que esta es la terminación porque fíjense, aquí están las 3 cadenitas, que fue donde empezamos la última vuelta, y aquí está el nudito final, ¿sí? Esta parte vamos a dejarla hacia acá, hacia arriba, y vamos a unir por este costado. Entonces, de este granny, aquí tengo el comienzo, que están las 3 cadenitas, lo dejo hacia acá, hacia arriba, busco del siguiente granny, aquí están las 3 cadenitas, fíjense, lo dejo hacia acá, hacia arriba también, y la unión la vamos a hacer por este costado. Vamos a dejar estas cadenitas hacia acá porque aquí tenemos un pequeño nudito y ese nudito nos puede interrumpir al momento de hacer la costura. Entonces, para evitar eso, los dejamos hacia acá, hacia arriba. Bien, entonces para comenzar a coser buscamos nuestra aguja lanera, un pedacito de hilo, fíjense, un pedacito no muy largo, y para realizar esta costura invisible vamos a hacer una unión invisible. Entonces comenzamos acá, fíjense, aquí tenemos las 2 cadenitas de separación, ¿verdad? Entonces buscamos, vamos a meter la aguja así en la cadena, fíjense que aquí se nos notan las cadenitas, la metemos así por la primera y la sacamos acá por la segunda, que quede de esta manera. Atravesamos el hilo y vamos a dejar un pedacito acá, ¿sí? No lo vamos a cortar, no lo vamos a subir tanto, sino que vamos a dejar un pedacito acá para poderlo ocultar más adelante. Ya que atravesamos las 2 primeras cadenas, buscamos el mismo punto en el otro granny, o sea, estas 2 cadenitas. Aquí tenemos una, atravesamos la aguja y la sacamos por acá, ¿sí? Vamos cerrando. Aquí
de momento no vamos a ir apretando todavía, ¿sí? Entonces, ahora sí, para comenzar nuestra unión, tomamos los grannies de esta manera. Y para comenzar a coser, entonces, aquí de donde salió la última hebra, donde hicimos la última costura, yo creo que con este color ustedes no van a ver bien porque es del mismo color. Voy a hacer un cambio de color rapidito únicamente para enseñarles esta parte. Y bien chicos, entonces coloqué el color clarito simplemente para que ustedes vean bien cuál es la puntada. Preferiblemente hacerlo con el último color que tenemos acá en el granny, ¿sí? Entonces, como les explicaba, aquí en la esquinita donde están las dos cadenas, 1 y 2, atravesamos así la aguja. Pasamos el hilo. Vamos a dejar la hebra acá un poquito larga para ocultarla. Y pasamos al siguiente granny. Fíjense, aquí está una y aquí está la segunda cadenita. Nos tiene que quedar así. En las cadenitas en el centro hay una hebra, que es esta. Tiene que irse viendo así. ¿Bien? Y esto es lo que vamos a repetir en toda la unión. Fíjense. Finalizamos acá. Ahora pasamos a este lado. Vamos a ir así, haciendo puntadas acá, acá y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos la última puntada acá, ¿sí? Para comenzar en la de acá, vamos a comenzar en el mismo punto donde sale esta hebra. Allí introducimos la aguja y sacamos en la siguiente cadenita, ¿sí? En los puntos, fíjense, en la parte de arriba se nos hacen como unas cadenitas. Esas son las cadenitas a las que me refiero. Entonces, atravesamos la aguja, pasamos el hilo y como ya finalizamos de este lado, pasamos nuevamente a este lado. Y volvemos e introducimos la aguja donde salió la última hebra, fíjense. Entonces, aquí está la hebra, introducimos la aguja por acá. La sacamos por la siguiente cadenita, ¿sí? Atravesamos. Aquí al comienzo se va a ver un poco raro y va a parecer que no va a quedar bien, ¿sí? Pero vamos a confiar en el proceso. Ahora seguimos repitiendo. Acabamos de salir de este lado, vamos para este lado, donde está la última hebra. Allí metemos la aguja, la sacamos por la cadenita siguiente, por todo el centro de la cadenita. Pasamos hilo, finalizamos este lado, pasamos a este lado, fíjense dónde salió la última hebra y así. Vamos a ir atravesando punto por punto. Voy a adelantar un poquito más y hago la unión, hago el cierre para que se den cuenta cómo va a ir quedando, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta de atravesar el centro. Y bien chicos, aquí ya adelanté un poquito, hago una última puntada. Fíjense dónde salió la última hebra, allí mismo introduzco la aguja, la saco por la cadenita siguiente y esto de momento se ve así, fíjense. La unión se ve así, se ve bastante desprolija, pero a medida que vamos avanzando un poquito, tomamos las dos hebras, estas dos hebritas, tiramos de ellas, tiramos fuertecito y fíjense, así va quedando la unión, ¿sí? Fíjense que a pesar de que hice la unión con un hilo de otro color, la costura no se nota. Se me olvidó comentarles, pero para hacer la unión de los grannies, los derechos deben estar así, ¿sí? Hacia afuera. La partecita de la flor debe quedar hacia afuera. Vamos a seguir uniendo exactamente de la misma manera. Adelantamos un poquito, vamos tirando, adelantamos un poquito, vamos tirando hasta llegar acá a las dos cadenitas exactamente igual a las cadenitas que comenzamos aquí, ¿sí?
Y bien chicos, aquí ya me estoy acercando al final. Entonces hago la última puntada. Aquí he ido tirando, ¿sí? Tejemos un poquito, vamos tirando, tejemos un poquito. Lo podemos hacer todo, ¿sí? Pero al final, si dejamos todo para tirarlo de último, nos va a costar mucho y puede que se nos rompa la hebra, ¿sí? Ya me sucedió un par de veces, entonces por eso prefiero ir haciendo un poquito de puntadas e ir estirando. Entonces tiramos la última vez y ya, fíjense, ya está todo bien estiradito. Como aquí vamos a ir tirando de las hebras, esto se nos va a recoger un poquito, pero lo vamos acomodando y fíjense, a pesar de que hice la costura con otro color, no se nota para nada. Bien, entonces una vez que finalicemos, aprovechamos que tenemos esta agujita enhebrada y vamos a ocultar esta hebra acá en la parte de atrás. Como les dije, a mí me gusta ir haciendo e ir ocultando. Y bien, una vez que lo tengamos listo, vamos a seguir uniendo, ¿sí? Vamos a seguir uniendo la cantidad de grannies que tenemos que unir para nuestra talla. En mi caso, yo voy a unir 7 y luego hago la otra fila de 7, ¿sí? Recordamos que cuando vayamos a unir el siguiente granny, tenemos que tener en cuenta dónde están las terminaciones. En esta están acá, fíjense, aquí están las cadenitas. Cuando vayamos a unir el siguiente granny, buscamos las cadenitas para que todas queden en la misma dirección. Aquí están las cadenitas, el siguiente granny va a ir así. Bien, entonces voy a seguir uniendo. Y bien chicos, una vez que hayamos hecho todas las uniones, se ven de esta manera, fíjense. Entonces, hacemos los dos lados. Aquí tengo mis 7 grannies y aquí también tengo los 7 grannies, ¿sí? Se ven así. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar la unión desde acá para hacerla toda acá en el centro hasta llegar acá. Bien, la unión la vamos a hacer exactamente igual, pero aquí recuerdan que dejábamos las 3 cadenitas hacia arriba, ¿sí? Entonces, las 3 cadenitas de esta parte quedan hacia arriba y de este lado las 3 cadenitas tienen que quedar hacia abajo. Entonces, aquí están las cadenitas, fíjense. Las cadenitas quedan hacia abajo. Esto es para ahorita aquí en el centro encontrarnos la menor cantidad de nudos posibles, ¿sí? Porque cuando lleguemos a cada unión nos vamos a encontrar un nudito. Entonces, comenzamos la unión por acá abajo, exactamente igual a como hicimos la de cada granny. Aquí sí vamos a sacar una hebra un poco larga. Comenzamos la unión exactamente igual. Y bien chicos, aquí ya me estoy acercando a la unión. Fíjense, aquí ya hice la primera. Vamos a hacer la siguiente. Aquí, como les dije, es cuestión de ir poco a poco, sin afanarnos ni nada, para que cada puntada nos quede correctamente. Y aquí ya estoy llegando a donde está el nudito de la unión, ¿sí? Fíjense. Entonces voy a colocarlo así, a ver si pueden ver un poquito mejor. Y en este lado, aquí está la hebra donde salió. Meto por allí la aguja y como aquí no tengo donde sacar sino está el nudo, fíjense, ahí está como un pequeño nudito, voy a sacarlo la aguja en el primer agujerito que tengo, ¿sí? Aquí está el nudito, o sea, la hebra que se fue hacia atrás, y simplemente lo que hice fue sacar la aguja en el primer agujerito que tengo disponible. En la parte de acá, fíjense, donde salió la hebra, y aquí tengo el nudito de este lado. Entonces vuelvo y meto la aguja por allí, paso por debajo del nudo y salgo en el agujerito disponible que está inmediatamente después del nudo, ¿sí? Y ya cuando pasamos los nudos de ambos lados, seguimos repitiendo exactamente igual a como veníamos haciendo. Y de esta manera se ve aquí en la esquina, ¿sí? Al igual que esta, fíjense. Seguimos repitiendo ahora hasta finalizar todos los grannies. No se preocupen cuando encuentren la especie de nudito.
meten la aguja por un lado, la sacan por el agujerito inmediatamente después y no ha pasado nada. Si de repente ustedes están cosiendo y por algún motivo les falta hilo o se les llega a cortar, no se preocupen, no destejan todo, destejen un poquito para poder ocultar la hebra y vuelven y comienzan en el punto donde finalizaron, ¿sí? Sin ningún problema, sin complicarnos la vida. Bien, entonces vamos a seguir haciendo la costura. Y bien chicos, una vez que finalicemos, la costura central se ve de esta manera. Fíjense, a mí me gusta hacerlo así, aunque sí es un poquito más largo, es un poquito más tedioso, pero fíjense, el resultado final me parece que vale completamente la pena el tiempo invertido en esta unión. Ahora vamos a comenzar a tejer de acá hacia abajo. Esta es, por decir, la parte central del top. Vamos a comenzar a tejer hacia abajo. Entonces, para ello, bueno, los dos lados son iguales, buscamos una esquinita. Con nuestro hilo hacemos el nudo deslizado y acá buscamos la esquina del granny, allí atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, vamos a realizar 3 cadenitas, estas 3 cadenitas me cuentan como el primer punto alto y una cadenita adicional que va a ser mi cadena de separación, ¿sí? Luego de estas 4 cadenas pasamos al agujerito siguiente y vamos a tejer bloques, los mismos bloques que tejimos en la parte de acá del granny. Entonces acá voy a realizar 3 puntos altos, una cadenita de separación, 3 puntos altos nuevamente en el agujerito siguiente, una cadena de separación y seguimos repitiendo hasta llegar acá a la unión, ¿sí? Aquí hacemos el bloque de 3 puntos altos y nos vemos cuando lleguemos acá a esta esquina. Y aquí ya estoy llegando a la primera esquina, entonces hacemos la cadenita de separación y acá en la unión de estos dos grannies, en este agujerito hacemos un punto alto, enlazamos en la unión, fíjense aquí en la costura, allí nos va a costar un poquito, pero allí atravesamos el crochet, traemos hilo, ahí hacemos el segundo punto alto y en el agujerito del granny siguiente hacemos el tercer punto alto, ¿sí? Ya teniendo los 3 puntos altos, hacemos cadenita de separación y seguimos repitiendo un bloque de 3 puntos altos en cada espacio hasta llegar acá a la unión, todos separados con una cadena. Y aquí ya estoy llegando a la siguiente unión, hago la cadenita de separación y repetimos. Aquí en la esquina del granny hacemos un punto alto, enlazamos en la unión de los dos grannies, atravesamos el crochet, traemos hebra, hacemos el segundo punto alto y en la esquina del granny siguiente tejemos el tercer punto alto. Cadenita de separación y seguimos repitiendo, fíjense. Esto es lo que vamos a hacer, repetimos hasta llegar a la siguiente esquina. Y aquí ya estoy llegando al final de la vuelta. Entonces, finalizamos de la misma manera en la que comenzamos, ¿sí? Aquí teníamos 3 cadenitas que nos representaban un punto alto más una cadenita de separación. Entonces, finalizamos de la misma manera haciendo la cadenita de separación y acá en la esquina hacemos el punto alto. Bien, de esta manera finalizamos la primera vuelta. Para comenzar la siguiente vuelta, entonces hacemos 3 cadenitas que nos cuentan como el punto alto, giramos y para seguir manteniendo este patrón, entonces aquí en el agujerito, como ya tengo un punto alto, porque estas 3 cadenitas me representan el punto alto, entonces aquí en el centro del agujero completo los 2 puntos altos del bloque, ¿sí? Hago los 2 puntos altos, una cadenita y comienzo a repetir un bloque en cada agujerito separado con una cadena. Y aquí ya estoy llegando al final de la vuelta, entonces recordamos que finalizamos de la misma manera en la que comenzamos, ¿sí? Entonces hacemos la cadenita de separación, acá en el agujerito hacemos 2 puntos altos, 2 y para completar este bloque entonces enlazamos y acá teníamos 4 cadenitas, ¿sí? Entonces dejamos 1, 2 y en la tercera cadenita
allí hacemos el último punto alto para completar el bloque, ¿sí? Entonces, para comenzar la siguiente vuelta, volvemos y tejemos 3 cadenitas que nos cuentan como un punto alto, la cadena de separación, giramos y como aquí en la parte de abajo tengo un bloque, entonces salto a este agujerito tejiendo el bloque que me corresponde. Seguimos repitiendo y cuando lleguemos acá al final, entonces tejemos el último bloque acá, la cadena de separación y un punto alto aquí en la tercera cadenita. De esta manera, fíjense, esta va a ser la parte superior del top. Esta es la parte inferior y vamos a seguir repitiendo exactamente el mismo patrón una y otra vez hasta que tengamos la cantidad de vueltas necesarias para cubrir el largo deseado, ¿sí? Vamos a cubrir aproximadamente hasta cuando nos falten 1 centímetro, 1,5 centímetros del largo total que queremos. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando lo que será mi última vuelta. En realidad no di mucha, fíjense. Esto se ve así. Luego del granny realicé 1, 2 y 3 vueltas y esto me da un largo total de 19 centímetros, ¿sí? El largo total que yo necesito para el top es aproximadamente 21-21.5 centímetros. Entonces, como les dije, vamos a tejer hasta cuando nos falte aproximadamente 1 centímetro. Y bien, entonces, una vez que ya tenemos el largo necesario, recuerden que ustedes esto lo pueden hacer tan largo como deseen. Por ejemplo, solo por referencia, esta es una talla S, va a llegar hasta aproximadamente 21 centímetros, ¿sí? Una talla M puede llegar hasta unos 22 centímetros, una talla L hasta 23 centímetros y una talla XL aproximadamente a 24 centímetros. Pero todo es cuestión de gustos y depende del largo que ustedes deseen darle. Y bien chicos, yo de momento voy a dejar este video hasta acá porque ya está un poquito largo, pero nos vemos en el próximo para finalizar la parte donde vamos a hacer los ojales para amarrar este top en la parte de la espalda, las tiritas de acá y unas pequeñas mangas que le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!